¿Alguna vez se han puesto a observar los artes conceptuales hechos para un videojuego, serie o película? Y ha pasado por su mente la loca idea de cómo se vería esto si fuera animado. Pero con el proceso no se pierda su esencia, que toda la animación tenga este estilo tan cautivante de los llamados concept arts, que la magia que nos transmite esas imágenes fijas se traslade fielmente a una animación y cobre vida, que cada fotograma que la compone se vea en movimiento. Estoy completamente seguro que algún animador en cierto momento de su carrera tuvo una idea así de arriesgada. Pero tratar de hacer algo así no solo es arriesgado, sino que es muy demandante en tiempo y recursos. Durante mucho tiempo, los artistas coqueteaban con la idea de llevar este estilo artístico propio de los artes conceptuales a proyectos grandes. Jugaban y daban pinceladas de una animación con esta estética. Algunos otros probaban estilos distintos e innovadores, pero siempre en productos pequeños o como experimentos para mostrar el enorme potencial que tiene la animación como medio artístico. Mezclas de técnicas, 2D con 3D, animación con live action, con stop motion, etc. Si bien los creativos ansiaban poder crear algún proyecto grande con este estilo, el riesgo era alto y nadie estaba dispuesto a lanzarse al mar y cazar esa enorme ballena blanca. Pero alguien tenía que hacerlo en algún momento. Solo hacía falta que se reunieran las condiciones necesarias para que surgiera un gran proyecto, con personas dispuestas a enfrentarse a cada desafío que apareciera en el camino. Sería una prueba de fuego para los artistas, los animadores y todos aquellos temerarios que decidieran unirse a esta gran odisea. Curiosamente, quienes emprendieron esta aventura no fueron una empresa consolidada ni una casa de animación veterana. Fue una empresa de videojuegos con poca o nula experiencia en cine y televisión quien se embarcó en esta misión. ¿Y sus compañeros de armas? Una pequeña casa de animación, también sin experiencia en proyectos de gran escala. Todos ellos eran diamantes en bruto, pero con un espíritu aventurero y una pasión contagiosa por hacer realidad una visión así de arriesgada. Durante el trayecto se enfrentarían a múltiples obstáculos que pondrían en riesgo la viabilidad del proyecto, mismo que estuvo a casi nada de nunca ver la luz. Desde adaptar un videojuego sin caer en la maldición de las adaptaciones, crear una narrativa profunda de un videojuego sin mucha historia, crisis creativas y hasta una pandemia mundial. Estos fueron solo algunos de los desafíos que tuvieron que superar. En este video abordaremos cómo comenzó todo y el camino que siguieron Riot y 4Peach para que Arcane vea la luz. En 2015, Riot Games, el gigante detrás de League of Legends, vivía en una era de auge y consolidación. Su juego estrella había evolucionado de ser un proyecto de nicho a convertirse en un fenómeno mundial con una comunidad ferviente y leal. Años atrás, Riot había empezado a crear eventos masivos en el emergente mundo de los eSports, con premios millonarios que atraían a una audiencia gigantesca que crecía año tras año. El equipo creativo sentía que había algo aún por explorar en este vasto universo. Aunque League of Legends ofrecía trasfondos básicos de sus personajes, el equipo quería contar historias más profundas y darle vida a ese mundo en una narrativa que conectara emocionalmente con los jugadores y con aquellos que no conocían la marca. Christian Link, quien se convirtió en el creador y showrunner de la serie, se preguntaba, ¿cómo sería la vida normal de aquellos personajes? ¿Quién es su familia? ¿Qué comen? Ya que cuando juegas una partida de LoL, te hallas en un mapa sin mucho contexto más allá de ir a derrotar a los enemigos, tomar el control del mapa y destruir la base rival. Cada jugador puede elegir un héroe de entre, en ese entonces, casi 100 personajes. Al día de hoy, está cerca de los 170. Todos estos héroes tenían su propia historia de trasfondo que se sumaba al creciente lore en el mundo de Runeterra. Ese universo era un diamante en bruto con un enorme potencial que se podía expandir a otros medios. La pregunta fundamental era, ¿cómo expandir un mundo que millones de jugadores ya conocían y amaban?
Riot entendía que llevar ese universo al formato de una serie no sería tarea fácil. Querían un proyecto que se sintiera auténtico, ambicioso y a la altura de sus expectativas y la de su comunidad. Cabe aclarar que la nueva ola de buenas adaptaciones de videojuegos al cine y la TV aún llegarían años más tarde, y esta serie sería una de las que la impulsó. Pero no nos adelantemos. A ojos de Link, el deseo de los fans por ver sus juegos adaptados a otros medios siempre está presente, hasta que se les da lo que piden. Esto a menudo no cumple las expectativas y dejan de pedirlo. La llamada maldición de los videojuegos siempre está presente, respirándole en la nuca a aquellos que quieran intentar hacer otra adaptación. Ese miedo incluso siguió hasta antes de que el show se estrenara, porque si lo que haces no está a la altura, el daño a la marca sería grave. Alex Yee, quien se uniría más tarde a esta aventura, comenta que antes de Arcane, Riot solo hacía videos sin narrativa, solo eran personajes luchando, hasta que Link y su equipo, de la mano de 4Dich, lanzaron Get Jinxed, un pequeño video musical para promocionar el juego. Según Yee, esa fue la expresión de historia más grande que Riot había creado hasta ese momento, un pequeño esbozo del potencial creativo de Link y 4Dich. Christian Link y Alex Yee se preguntaron, ¿qué es lo siguiente? Por la mente de Yee rondaba la idea de crear algo más profundo. Sentía que les debía eso a los jugadores, ya que ellos pasaban horas con los héroes y se encariñaban con estos. Asimismo, dejarían de lado la tendencia de solo crear lo que él llamaba porno de acción. Pero, ¿por dónde empezar? Tienes el mundo de Runeterra con decenas de personajes, todos con un enorme potencial. ¿Qué lugar eliges? ¿Qué historia cuentas? La elección aparentemente no parece tan clara. O eso podría pensar uno. Del vasto catálogo de personajes hubo uno que siempre destacaba y del que ya se había hecho material. Su pequeño trasfondo lo relacionaba con otros héroes y podría ser el hilo narrativo perfecto para empezar a crear una historia. Así podían aprovechar la experiencia que habían ganado en animación de la mano de sus socios de 4Dich, su experiencia en música y la narrativa potencial que tenían en sus manos. Y así, el germen de lo que sería Arcane empezó a crecer. Con la idea de explorar a Vi y Jinx, dos hermanas emblemáticas cuyo conflicto personal encarnaría el choque de valores entre Piltover y Zone. La primera vez que Link se acercó a los directivos de Riot para venderles la idea, les propuso hacer la mejor serie del mundo con un presupuesto millonario, una serie nunca antes vista. La respuesta fue un rotundo no. Fuera de mi oficina. Christian ya había propuesto ideas arriesgadas anteriormente, pero lo que ahora proponía era algo aún más osado: dar un salto gigante, algo similar a un Jumping the Shark o salto de tiburón. Pasar de un videoclip a una serie completa era muy intimidante por todo lo que involucraba. Buscaba persuadirlo de alguna manera. Link, que no se rendía fácilmente, un día les dijo: en todo caso, solo denme un pequeño presupuesto. Solo denme $2,000. A lo que accedieron, tal vez con el fin de que los dejara en paz, o simplemente para ver qué podría hacer con ese dinero. Link aprovechó ese pequeño presupuesto para crear arte conceptual con el que pudiera vender mejor la idea a los altos mandos de Riot. Fue con el arte conceptual que hizo, se los presentó y les gustó. Volvió otra vez, esta vez para pedir un presupuesto mayor, pero aún pequeño, de $5,000 para hacer modelos 3D, a lo que accedieron. En el fondo, los directivos de Riot tenían algo de fe en el proyecto, pero también sabían lo frágil que es una idea así de ambiciosa. En sus mentes resonaba la maldición de las adaptaciones de videojuegos. Una vez que Link y Yee y su equipo tenían los modelos 3D, empezaron a trabajar en la narrativa, en darles vida con pequeñas secuencias para ver si podían hacer animación con una actuación convincente. Una vez más, Link volvió a las oficinas a pedir ahora un presupuesto mayor. ¿Podrían darme unos $65,000 más o menos? A lo que accedieron. Una vez que todos vieron ese test de animación, quedaron sorprendidos.
Realmente se sentían vivos aquellos personajes del juego. Querían ver más. Necesitaban más. Link afirmó: ¿vamos a hacer esto o no? Riot tenía un socio con el que había estado trabajando los últimos años en casi todos sus proyectos, el estudio de animación Fortich. Con ellos, Riot había creado videoclips musicales y videos promocionales, demostrando el nivel artístico de los creativos y animadores del estudio francés. Su estilo era innovador y cautivador, verdaderas piezas de arte. En palabras de Link, el mayor superpoder con el que contábamos al inicio para que Arcane viera la luz era liberar el enorme potencial que tenía Fortich. Fortich tenía un estilo de animación único, una mezcla de 2D y 3D muy estilizado. Todo se veía orgánico, y la cámara jugaba un papel importante, dando la sensación de haber sido grabada por una persona y no generada en algún programa. Jerome Comp, uno de los fundadores de Fortich, ya había experimentado con este estilo desde hacía 20 años, al principio de los años 2000. Trabajó a menudo con otros artistas en un estilo de cel shading que luego evolucionó en algo más pictórico con el paso del tiempo. El cel shading es una técnica que ya se había visto años antes en la industria de los videojuegos. Es una técnica de sombreado a modelos 3D para que imiten un estilo de animación más tradicional, un 2D, pero que luego evolucionaría a un look que Arcane retomaría en años posteriores. Ese mismo año en el que Jerome experimentaba con el cel shading, salió al mercado el que se puede considerar el primer juego que lo usó por completo, Jet Set Radio. Años más tarde llegaría otros juegos que también harían uso de este estilo e incluso lo mejorarían, ya que la tecnología y herramientas evolucionarían año tras año. En la industria de la animación también se experimentaba con este particular estilo, de Animatrix, Appleseed y hasta Sky Captain and the World of Tomorrow. Aunque no es completamente cel shading, esta película utiliza técnicas similares para crear un estilo visual inspirado en cómics que buscaba una animación más estilizada. Se puede decir que este estilo se utilizó en ambas industrias y se inspiraban unas a otras. Esa influencia caló en Jerome con el paso del tiempo hasta que en 2009 fundó Fortich. Este nuevo estudio, con sede en Francia, en un principio solo hacía material publicitario o videoclips para artistas. Hasta antes de llegar a colaborar con Riot Games, trabajó con marcas como Pepsi, Coca-Cola y artistas como Gorillaz. Sus técnicas estilizadas se iban puliendo poco a poco. Es así que regresamos al año 2013, en el que se presentó el video Get Jinxed. Y al siguiente año hicieron otra colaboración que trajo el video promocional Todo esto fue abriendo camino para que en 2015 viéramos ese test de animación que dejó sorprendidos a los directivos de Riot. Ya tenían los artes conceptuales de los personajes y escenarios, los modelos 3D, los tests de animación y el material para el piloto. Link y su equipo solo estaban esperando una aprobación para seguir adelante con el proyecto. Los directivos aún dudaban y desconocían mucho de los detalles del proyecto, algo que consideraban que fue mejor en su momento porque si hubieran sabido lo realmente ambicioso que sería esta empresa, no la habrían incentivado. Aun con ello, se dio luz verde a un piloto. Las dudas se cernían en gran parte de todos los involucrados, ya que a pesar del excelente test de animación, solo era eso, una pequeña prueba. Fortich pasaría de hacer clips de pocos minutos a un show de 5 a 6 horas. Era un pequeño estudio de animación de pocas personas. Incluso entre los animadores el ambiente era de temor razonable. En palabras de uno de los fundadores de Fortich, tuvieron más miedo de cómo reaccionarían al test que del piloto de la serie. Link aún mantenía ese espíritu entusiasta, el cual contagiaba a casi todo el mundo, pero pronto ese entusiasmo pasaría por más de una prueba de fuego que haría que se apague casi por completo.